Muy buenos días para paseras y paseros, bienvenidos al mes de abril. Muy buenos días, señor Guillermo Jeremías, le digo lo mismo. Hola Vanessa, muy buenos días. Buen mes para todos, exactamente, que tengamos un mes que no sea tan largo como marzo, que duró, como decía ayer Javier Vicen, como 50 días. Y se hace largo, porque además venimos de un mes corto. El tema es ese, febrero, claro, al tener 28... nos mal acostumbramos. Claro. Tengamos meses de 15 días, así llegamos a fin de mes. Claro. Podría ser. Tantos que hemos salido de la pobreza... ¿A qué se le ocurrió elaborar este calendario? ¿A quién? ¿Quién estaba sin compromiso alguno y se puso a hacer lo que hicieron? ¿Los mayas, los aztecas? Sí, también. ¿O fueron el calendario gregoriano? Los toltecas y los chichimecas. Si habremos aprendido esas cosas, no sé para Nos qué. enseñaban... No, está bien. Sí, está muy bien. Está bien. Sí. Nos enseñaban demasiada historia europea. Sí. Para mi gusto, y poca, sí, poca de acá, de América. Los periodos monárquicos europeos que te lo tenías que aprender todos, los Borbones, Gibbon todo nos eso, enseñaba sí. tanto, le gustaba decir del rey, el guillotinado, que decía laissez-moi. Sí. Lo repitió tantas veces, lo aprendimos. Sí. Yo soy el Estado soy yo. Bueno. Yo creo que era una experiencia de educación conductista la que teníamos con esa profesora de historia. Uno se sentaba y le metían la jeringa hipodérmica de comunicación y te quedabas allí, no podías decir nada. No se podía. Opciones. No, con esa mujer no. Bueno, no. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Escuchaba recién la inseguridad en Banda Norte. Hay un hecho que ayer vecinos nos trasladaron, ¿por qué no informamos sobre esto? Que hay una lógica que percibe, no informamos porque no nos enteramos. Por empezar. Claro, que dicen que hay... No, los vecinos que me llamaron me dicen, no sabemos si es en el negocio o en la casa de Banda Norte, le robaron a un muy conocido comerciante $45.000 y no se sabe qué monto de dinero en efectivo en pesos, ¿no? Durísimo. La persona que me llamó me dijo, creo que le robaron como 100 millones de pesos. Pero bueno. En total. ¿Por qué no le informaron? Porque me estoy enterando ahora. Por usted, le digo. Pero bueno, habrá que esperar que... Han ignorado mucho de más la información policial. Hay varios hechos que no que se la están policía comunicando. se ocupe de estos hechos. Seguramente se ocupan, de ahí a que lo informen es otra cosa. De que se ocupe de informarlo, porque la verdad, de los hechos pequeños, de un destornillador, de la recuperación de 20 metros de manguera, todo eso nos enteramos todos los días. Sí, el otro día me sorprendió eso que ponían atendieron, iba a decir, bueno, ponele. Detuvieron a una persona que era sospechoso para la policía y tenía entre su ropa, no un arma, que a mí me da tanto miedo la gente que anda armada. Mira, ahí está. Una pinza. Ahí se lo estoy mostrando, la pinza. Me haría falta una vez a mí. Sí, a mí también. Porque la que tengo se me rompió. Uno puede pensar que a lo mejor es alguien que lo conoce, la policía, que es un malhechor, pero andar con una pinza en el bolsillo no necesariamente te convierte en un chorro. O es eso o electricista, que podría ser también un chorro, como es Alina, ¿no? Que es electricista, en Córdoba se presenta como electricista. Yo que soy hija de electricista, me cae mal, ¿no? Claro, que se dedica a la actividad. No, este hombre fue sorprendido violentando el ingreso a una vivienda con esa pinza. Con esa pinza. Bueno, ahí está. Está un poco precario de tecnología. Tienen que mirar un poco más Misión Imposible, ¿no? Bueno, mire, a mí en mi casa me patearon la puerta de atrás para poder entrar. ¿Pero estás seguro para robarla o por otra cosa? ¿Es para robarle? Cuando me robaron, las dos veces me robaron. Si quieren entrar a tu casa, los amigos de lo ajeno lo hacen. Ahora se les va a ser más difícil, le aseguro. Esperemos poder averiguar en el transcurso de la mañana. Me dieron algún indicio del comercio, pero como no se sabe si es en la casa o en el comercio, raro que dejen en el comercio semejante monto de dinero. Raro que lo tengan en la casa, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir, puede suceder. Vivimos en el país donde se confiscaron ahorros a la población en una época y hay gente a lo mejor a la que le ha quedado algo de eso, ¿no? Y es posible. Eso de los dólares bajo el colchón, que Toto Caputo está desesperado y pedía desesperado para que lo saque la gente y lo ponga en el sistema, no. Y menos en estos tiempos. Sí. Pero es un peligro. Efectivamente. Porque de alguna manera o se entera alguien
Y siempre hay un entregador, una persona que sabe de esa O situación. alguien que habla del tema, qué Puede sé que yo. algunos entregan mal, a nosotros nos entregaron mal, por ejemplo, cuando nos entregaron, que hubo entregadores, por supuesto. Eh, cuando ¿De su casa? Claro, que me levantaron media casa buscando un... Dinero. Y claro, alguien le había dicho, no, tiene cualquier cantidad de plata, le erró, mal. Y escúcheme, ¿no le tajearon los colchones? No, los colchones nos trajeron porque nos levantaron en el piso de madera de la casa. Esa se ve que era la sospecha. Y porque estaba algunos flojos, acaba de esconder la plata. Pero estaba flojo por mal mantenimiento de mi parte. La humedad había levantado algunas tablas y había quedado Con flojo. tanta humedad que hay ahora, ¿cómo está Sí, eso? no, está bien porque lo hicimos arreglado. Tuvimos que ponerlo nuevo el piso. ¿todo lo levantaron? ¿Todo el piso? Claro, de la pieza. Oh. Bueno, pasemos a otra cosa. Ayer, en la presentación de los datos de la causa Gutiérrez, Sí, hubo una conferencia una ayer. conferencia de Yo no prensa, sabía que efectivamente. iba a ocurrir eso. Bueno, no sé si fue una conferencia de prensa. Sí, fue una conferencia de prensa, había algunos medios de comunicación, estábamos nosotros, pero también estaban ¿Quién les alumnos de avisó? la universidad. No estaba... No era una mandaron la actividad agenda. oficial de la municipalidad, era una actividad de la Casa de la Memoria. Fue en la Casa de la Memoria. No, fue en la municipalidad, pero claro. era una actividad organizada, coordinada por la Casa de la Memoria. La verdad que la información nosotros la recibimos de la Casa de la Memoria, en alguna de las publicaciones. La productora que rastrea el mundo dice, hoy tenemos esta actividad, bueno, vamos a cubrirla, porque además estaba el interés de la agenda del tema Salinas en la agenda, que no salió a la superficie en esa conferencia de prensa tampoco. ¿No dijeron nada? No dijeron nada. No sé, porque hay ese grado de... No es hermetismo, porque uno de los miembros de la Casa de la Memoria, Hernán Bacán Arbaja, lo cita en la crónica que escribió respecto de esa cuestión, el caso, ¿no? Pero da la impresión que hay algo que no entiendo, no acabo de entender, porque los organismos de derechos humanos no refieren al hecho. No refieren al hecho del involucramiento de Salinas. No solo involucramiento, porque ahora la sospecha es que estos hechos empiezan a armar un rompecabezas que quedó muy desarmado en la historia de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Y en la investigación de la masacre. Bueno, ayer el hijo de Alejandro Mucio, sí. El hijo de Alejandro Mucio, felicitaciones a usted y a la producción por la nota que le hicieron, porque habló tan bien. Sí. Qué templanza, ¿no? Qué templanza. A él le asesinaron al padre cuando era muy chiquito. Sí, sí. Le asesinaron al padre, le rompieron en 1000 pedazos a esa familia, bueno, las 6 familias, ¿no? Y habló de una forma como sin rencor, sin deseo de venganza, parte de la justicia ya se hizo, pero tiene que pagar ahora por los delitos que cometió en su rol de represor. Está bueno, me alegra que vaya a estar sentado en un banquillo y ojalá lo condenen, pero siempre hablando tan bien, pero tan bien. Excelente. Esta es especulación, muchas gracias. Esta es una especulación de mi parte. Yo creo que hay temor, desde mi punto de vista, esto es una lectura mía, de que la presencia de Salinas entre los imputados termine por postergar más la materialización del juicio oral y público por la causa Gutiérrez. Es una conjetura de mi parte, lo quiero poner claramente porque después dice, ¿dónde sacaste esto? Estoy conjeturando. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay poderes que no los vemos, que estaban activos en aquel momento, durante la dictadura, que siguieron activos con la democracia, que estaban activos en la masacre del Banco Popular Financiero y que hoy siguen muy presentes. Eso que en su momento se planteó como los sótanos de la democracia, ¿no? Que uno no sabe bien qué son, pero intuye que existen, porque después que hablamos con Alejandro Mucio, esa nota... El hijo de Alejandro Mucio. El hijo de Alejandro Mucio. Francisco. Esa nota motivó, ¿qué? Estimuló que se comunicara con nosotros alguien que la escuchó, que había participado de las marchas que hubo
apenas se produjo la masacre del Banco Popular Financiero, encabezadas por Susana Dillon y Gladys Yedro, del Foro de los Derechos Humanos, porque ahí en ese momento también se sospechaba que algo que trascendía el hecho delictivo había ocurrido, ¿no? Siempre hubo enormes sospechas que no tuvo ningún interés el juez de la causa, que no me acuerdo el nombre. El doctor César Bustamante. Bustamante. No hubo ningún interés en investigar. Lo contó ayer Francisco Mucio. Sí, lo contó y que le dijo, yo no me pidan que haga casa de brujas, le dijo. Que no era eso. No era eso, saber la verdad de lo que había pasado y los antecedentes del autor material de la masacre. A mí me parece muy interesante, que a lo mejor no se está viendo eso, pero no porque a mí me parezca una lucidez. Digo, lo que usted acaba de decir, de que pueden tener temor, de que se mezclen las cosas, o qué sé yo, en el juicio, que algún día se hará, a mí me parece muy interesante que se mezcle. Que esto ocurra. Claro. Que Salinas esté allí sentado en el banquillo de los acusados, que pague por los crímenes que habría cometido durante la dictadura, como parte de esa fuerza que se ocultaba, que era cobarde, que hacían los secuestros en la madrugada, que se choreaban las cosas de las casas, de los que después serían los desaparecidos, que torturaba, que violaba. Bueno, me parece muy interesante además que ese otro poder oculto esté presente ahí. Alguna vez eso tiene que estar presente. Sí. Y además todo el proceso después estuvo impregnado. Otro oyente llamó y nos dijo, recuerden que el día después de la masacre del Banco Popular Financiero, ¿qué? Se robaron el cuerpo sin vida del cementerio del padre del dueño del Banco Financiero, Travaglia, en San Pacho. ¿Se robaron el cadáver? El cadáver. ¿Todo el cadáver? Sí, se robaron, se lo llevaron. Eso pasó, está publicado en los medios de comunicación. Yo ni me acordaba de ese episodio porque, entre otras cosas, en esa época no era... ¿Nunca apareció? Bueno, no lo sé. Ah. No lo sé. Pero eso está en la crónica, por ejemplo, de La Voz del Interior. El día después, el 18 de septiembre, decime si no mandan señales. Oh. ¿Qué te parece? Respecto de eso, ¿no? El 18 de septiembre de 1987 se robaron el cadáver enterrado en el cementerio de San Pacho. En el cementerio de San Pacho del padre del dueño del Banco Popular. Del Banco Popular, efectivamente. Podemos hacer esto y mucho más, digamos. Claro. Vos sabrás qué haces. Efectivamente. Oh. Bueno, las marchas estas a las que referimos, una se realizó a la mañana, perdón, una a la noche, que llevó un documento al Consejo Deliberante, pidiendo porque el juez esclarezca los hechos, el juez y la policía era esclarezca los hechos de lo que ocurrieron. Al otro día de la mañana fueron a tribunales. Cuando fueron a tribunales, en la marcha, registraron la presencia de gente que nunca iba a las marchas. Era un foro de derechos humanos que se constituyó... ¿Servicios? Bueno, sospechan que sí. Y de hecho, la propia justicia le abrió expedientes judiciales, causas, a los participantes de las movilizaciones. ¿Qué? Algunos de los que participaron, gente muy conocida. ¿Quiénes les abrieron causas por haber participado? Bueno, Héctor Polinori, el economista, que era un joven integrante de... Radical. El Radical. Quique Bérgamo, el que fue después secretario académico general de la universidad. Les hicieron causa por ir a manifestarse, protestar contra la justicia. ¿Los imputaron de qué? De participar de esas acciones. Pero ¿Cuál era el delito? Bueno, pregúntese, protestar y reclamar justicia por la masacre del Banco Popular. Es muy interesante. Lo de Quique Bérgamo era por portación de cara solamente, porque él había estado... Portación de barba y pelo largo. En la marcha del Consejo Deliberante, pero no había ido el otro día porque tenía tareas en la universidad como estudiante. Estaban en un trabajo de campo. O sea, fue la marcha de la noche, pero no la de la mañana. Y lo imputaron por haber ido a protestar a tribunales y había estado en la marcha anterior, con lo cual los servicios habían actuado antes. Claro, ya lo tenían fichado.
Todo eso pasó en Río Cuarto, ¿no? Yo me acuerdo del el Quique Bergamo en la universidad. Sí, sí, por supuesto. Bueno, está la Más o fotografía. menos Ayer no tuvimos es mayor tiempo, que yo, pero hoy pero- hoy vamos a subir todos los registros de eso que ocurrió y contar esta historia. Porque Que habrán quedado en la nada esas causas judiciales. sí, se perdieron en el tiempo. Se perdieron Son en para amedrentar. efectivamente, pero miren la cantidad de hechos concatenados que se produjeron en torno de una misma situación, Y ¿no? en el 87 estaba todavía Bueno, todo pero sin ayer lo contaba desarmar. Carlos Santolaya. Veníamos del No 87. lo escuché a Santolaya, compañero mío en la facultad. Contó que veníamos del 87 de la Semana Santa del levantamiento militar. Claro, La casa está en orden. sí. Eso fue en abril. Sí, ¿No? Esta todavía fecha. había cosas que estaban intactas, estructuras que Exactamente. estaban intactas. No fue fácil Eso fue en desarmar abril. eso. Mayo, junio, julio, agosto, en septiembre la masacre del Banco Popular. Todo el mismo año. Digo, relacionar estas cosas cronológicamente es parte del Sí, revisionismo histórico, ¿no? No necesariamente tiene que ver una cosa con la No, otra, pero bueno, digo, pero ahora... pero para entender cómo era la época además. No, pero además ahora está entre los imputados el principal actor, Sí, ¿no? sí. Que ayer vecinos de Salinas, en el lugar donde vivía, llamaron y decían que él le hacía disparos en la casa, tenía... Acá, vecinos de acá. Efectivamente, y hay una pareja vecina de Salinas que murió en circunstancias muy difíciles de explicar. Miren la cantidad de cosas que han pasado en esta ciudad. Tenía como una cierta impunidad. Bueno, A lo algo. mejor. Era policía y hacía de la suya. Ayer también... Algo que, discúlpeme para agregar, ¿por qué habrá aceptado hacer lo que hizo? Yo no creo que tuvo un arrebato no, y evidentemente, mató a 6 personas. evidentemente, yo creo que lo mandaron a hacer un trabajo. Un trabajo, el peor de su vida. Llenó todos los casilleros, como dijo el hijo de Alejandro Mucio, Efectivamente. como dijo Francisco Mucio, llenó todos los casilleros. Un asesino múltiple. Somos conscientes, ¿no? Sí, De lo que estamos sí. hablando. Asesino múltiple que por buena conducta, el colmo, ¿no? El colmo. Sí. Que un juez le haya dicho que por buena conducta lo dejaba en libertad. Buena conducta, ¿cuál? En la cárcel. cárcel. Bueno, claro, en la cárcel, Pero sí. previamente haberse cargado tantas personas. Bueno, ayer en la crónica Bah. de lo que ocurrió en las explicaciones, que yo creo que hay que abundar en detalle respecto de lo que es la causa Gutiérrez, porque la presión social también se va a hacer que se materialice el juicio. Muchas ganas de hacerlo no está. Está constituido el tribunal y tienen que establecer la fecha y el lugar. Pero Hernán Bacanar Baja, en la crónica publica, Salinas no fue el único que logró ocultar su pasado represivo. El ahora insano Raúl Antonio Ponce, virtual cerebro de la represión policial en Río Cuarto, logró escabullirse en el ostracismo durante años hasta jubilarse como trabajador no docente en la universidad. Su nombre salió del anonimato cuando nosotros lo entrevistamos en el programa de radio a Estela Pereira, que trabajaba con él en aquellos años y recordó desde su actual morada en Buenos Aires su decisiva participación en la delación, entrega y señalamiento de docentes, estudiantes y no docentes de la universidad, donde el militar retirado fue enviado por sus jefes del área material de Olver. Fue muy impresionante lo que ocurrió con Estela Pereira en ese momento, como que mientras iba hablando se iba dando cuenta de lo que estaba contando y de lo que había vivido. Efectivamente. ¿No? Y que ahora es parte de la causa. No está Ponce entre los imputados. Yo lo busqué y no está entre los imputados, pero acá pone algo insano, que fue declarado insano. A lo mejor por esa cuestión no está imputado. La verdad que no lo sé, porque creo que la insanía se declara con la imputación. Lo imputan y lo declaran insano y no cumple. Pero No sé. yo lo busqué Me mandan a decir, perdóneme, Sí. que el ataúd de Travaglia Sí. apareció en una barranca del arroyo de Zampacho días después de su desaparición. Y esto otro dice, una versión indica que era un mensaje mafioso. Otra de que junto al cuerpo había dólares escondidos en el féretro. Bueno, eso ya... Bueno, sí, es que abre multiplicidad de... Los hechos por sí solos no se explican en el momento, ¿no? El ataúd con el cuerpo, Claro. no sé, no lo aclara acá el oyente que nos manda esto. Estimo que sí. Sí. Bueno,
me da la impresión que hay muchos... Re mafioso el mensaje. Claro, hay muchos episodios que no terminan de saldarse en nuestra historia. Y lamento lo que voy a decir, porque es lo último que... Sí, con el cuerpo. Ay, gracias. Sí, lamento lo que voy a decir, porque es lo último que quisiera decir a este respecto. El episodio de la presentación del archivo oral de la Universidad. Claro, el archivo oral no es de la universidad, el archivo oral es un trabajo conjunto, surgió de una idea de la municipalidad, de un funcionario de la municipalidad. Ah, sí. Efectivamente, del área de derechos humanos de la municipalidad en ese momento. Maxi Luna. Surgió de una idea de la municipalidad. Eso convocó a los integrantes de la Casa de la Memoria, que a su vez le pidieron a la universidad que se sumara para darle la herramienta profesional de registro, ¿no? Que se hicieran... O sea, que el archivo no es de la universidad, el archivo es un trabajo conjunto de Estado municipal, Estado nacional, en representación de la universidad. El problema es que empezaron los egos, las tiranteses de esto es mío, esto lo hicimos nosotros, de nosotros. Bueno, esas cosas que Me contaron un poco la trastienda, sí. Esas cosas que suelen ocurrir, ¿no?, con la condición humana, ¿no? Que es una gran iniciativa, pero que se empaña porque ahora ha cobrado un volumen, una dimensión absolutamente mayor, la escalada de la fallida presentación, que pasó... incluso para quienes participaron de ese registro, ignorada, porque ni se enteraron. Invitaron a algunas personas, pero a mí lo que me dijeron es que no era que tenían que invitarlos, como Hernán, por ejemplo, sino que tenían que ser parte de la organización del lanzamiento de ese archivo. Claro, de la puesta en valor, porque además una cosa es tener el archivo y otra cosa es ponerlo en valor, saber dónde encontrar los testimonios. Ya sé lo que va a decir, ¿quién no...? Adelante. No, yo lo que digo es que todos están tratando de cuidarse para no romper las formas, para que no te termine de quebrar, porque además está inconcluso el trabajo, porque usted tenía razón en algo, son 31 testimonios los que ya están grabados, pero quedan 10 por grabar, de gente que golpeó la puerta y dijo, yo quiero dar mi testimonio. Mira qué bien. Mira qué bien. Que cuando se enteraron, bueno, esa gente no le registraron todavía, desde la universidad... Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad se culpa a la municipalidad y a la Casa de la Memoria por falta de colaboración para hacer el trabajo. En la Casa de la Memoria, por lo que yo sé, cuando fueron a presentar, lo querían presentar en diciembre del año pasado. Cuando lo fueron a presentar, le pidieron, por favor, mirá, se cumplen 50 años del golpe, presentémoslo en marzo. Bueno, pero entre diciembre y marzo no se hizo nada, con lo cual se quedó en stand-by. Desde los derechos humanos, desde el Observatorio de Derechos Humanos, le echan la culpa a la municipalidad porque no fue a la reunión y porque la Casa de la Memoria no hizo su aporte. Y desde el otro lado dicen que se cortaron solos los del Observatorio de Derechos Humanos. Claro. De la bueno, universidad. Como sea, no está bien. No, y como menos sea, no en está estos bien. Tiempos, Guillermo. Ahora menos yo sé en que estos tiempos. de un lado y del otro se están enojando con nosotros porque contamos la historia. Miren, nosotros estamos acostumbrados a contar siempre las historias que sabemos y que son de orden público. Que nosotros tengamos una ideología, una militancia por determinada manera de vivir, una valoración de poner permanentemente en nuestros programas, en este caso en la radio, determinadas voces que se acallan en otros medios, eso no quiere decir que nosotros no tengamos la visión periodística permanentemente con todos los hechos. Y lo que está mal, está mal. Y está muy mal que haya divisiones, grieta por la cuestión, por una herramienta que es muy valiosa, un archivo oral respecto de lo que ocurrió con los testimonios de las víctimas de la dictadura es muy valiosa para que los egos de unos, de otros, no sé de quién, ni siquiera me interesa alimentar la lógica. Me quedo con el vaso medio lleno, sí, de claro, que está ya buena parte del archivo en marcha, que está hecho, realizado,
y que todavía faltan algunos registros más. Me quedo con eso. A mí, Vanessa... Pero hubo una señal que hay que dar para afuera para a mí esta... me... Es que tienen que laburar todos juntos. Y más cuando hay semejante ataque a las políticas de derechos humanos. Me da mucho... Me da, realmente, lo digo y con esto cierro, visceralmente me genera demasiado, pero demasiado enojo que alguien que no había nacido en la dictadura, y no estoy mencionando a nadie, le discuta cómo hacer las cosas a alguien que fue víctima de la dictadura. Bueno. Hasta mañana. Sí. No, yo le quería dejar con un título, el de Puntal de ahora. Dicen, 2 años la tasa de pobreza en Río Cuarto cayó del 54 al 22,8. Qué maravilla el gobierno de Milei. O será obra de Yarlora o de Derriba. Del 54 al 22. Toma. Que tenga un buen programa. Gracias, muy amable. Usted y todo su equipo. Y con ustedes nos reencontramos mañana. Chao, gracias.